Curso Anatomía del aparato locomotor, clase correspondiente a la semana número 10. El tema de hoy, articulaciones del miembro inferior, parte 2. A ver, chicos. La semana pasada ya hemos estado hablando sobre la articulación de la cadera y la rodilla. Justamente el trabajo que se les dejó era para que ustedes complementen sobre dicha información, ¿no? Complementen información relevante a ello. Le voy a decir de manera muy superficial los nombres, ¿ok? Tal vez podríamos un poquito profundizarlo la semana pasada, porque como todavía hay algunos que van a enviar su trabajo, vamos a hacer que todavía siguen investigando, ¿no? Pero las pruebas eran para 6 tejidos, ¿no? Si no me equivoco, para meniscos, para ligamentos cruzados y ligamentos colaterales. De forma general, las pruebas para ligamentos laterales son las llamadas pruebas de bostezo. Hay otro nombre, no me acuerdo cuál es, pero el nombre más conocido son las pruebas de bostezo, en lo cual tú buscas realizar un varo o un valgo Profesor, forzado, ¿no? Déjeme terminar esto, ahorita le doy el pase. Tú buscas forzar un varo o un valgo para ver si los ligamentos están o no intactos. ¿Cuál corresponde a cada caso? Eso lo dejamos para que todavía investiguen los que faltan realizar su trabajo. Después, para los ligamentos cruzados, hay dos tipos de pruebas, pero la prueba que tiene que estar sí o sí son la prueba de bostezo. Perdón, las pruebas del cajón, porque la estabilidad anteroposterior se determina gracias a los ligamentos cruzados. Entonces, dependiendo si haces cajón anterior o posterior, tienen que identificar cuál corresponde hacia cada ligamento cruzado, ¿no? Porque es uno para cada uno. Por ahí me habían comentado que estaban un poco en duda porque habían encontrado que era para los dos. No, es para es una prueba para cada uno. ¿Ok? ¿Cómo se realiza esos detalles? Ya lo colocan ustedes. Y para el caso de los meniscos, lo que hay que hacer es pruebas de rotación. Hay que ver cuánta rotación es capaz de generar la rodilla, ¿no? Las pruebas las pruebas de rotación de rodilla del eje vertical son las que permiten determinar qué tan intacto están o no los meniscos. Y es mucho mejor, perdón, si es que esto se realiza en carga. Porque al someter a carga la articulación, estás de una u otra manera comprimiendo y a ello, si es que los meniscos estuvieran algo dañados, en el caso de los meniscos, el nombre correcto es desgarro de meniscos. Aunque para mí el término desgarro es un poco mal empleado porque el término desgarro se utiliza más para lo que es músculos. Bueno, pero este es el término empleado de forma general en la literatura, así que ya no podemos cambiarlo. Bueno, el término es desgarro de meniscos. Y dependiendo si es un desgarro de meniscos en mayor o menor grado, se va a generar dolor cuando haya rotación, sobre todo rotación en carga. La prueba de Lachman también es buena, claro, ¿por qué no? Pueden incluirla, ¿no? Para uno que otro autor puede ser mejor la prueba de Lachman que las pruebas de cajón. Lo que pasa es que la prueba de cajón son las internacionalmente aceptadas. Pero si usted coloca ese detalle que es mejor, coloque cuál es su fuente y se le valida. No tiene por qué estar mal necesariamente lo que usted ha colocado, ¿no? Porque se supone que ustedes, chicos, han buscado esto de artículos o de libros en internet. Ya les mencioné ya yo desde una ocasión anterior. Muy bien. Entonces, al igual que la rodilla, el resto de articulaciones también pueden tener pruebas especiales. Lo que pasa es que es muy especial el caso de la rodilla, y por eso es que les mandé ese trabajo. Porque en el caso de la rodilla, existen muchos tejidos que pueden generar signos o síntomas parecidos. Inestabilidad, dolor muy cercano uno al otro, la inflamación o lesión de una estructura. Por eso
que estas pruebas ortopédicas, sin necesidad de realizar un examen de imagen, nos puede dar una referencia muy buena de posiblemente cuál es el tejido lesionado. Lo ideal, lógicamente, es, ¿saben cómo se hace en el campo médico? En el campo médico, ya propiamente dicho, se realiza la prueba y luego que se ha realizado la prueba, se comprueba mediante un examen de imagen. Es decir, el traumatólogo, que es el que normalmente realiza esta prueba, ¿no? Manda una orden de radiología para que se compruebe, ¿no? Ahora, lo que pasa es que muchas veces para verificar si es una lesión de tejidos internos, como podría ser ligamentos colaterales internos, ligamentos cruzados o meniscos, ¿cuál creen que sea la prueba de imágenes adecuada para ese caso? A ver, chicos y chicas, ¿Cómo dijo, profesor? Radiografías, profesor, no serían adecuados. para estos casos, ¿no? Puede ser la resonancia magnética también, profesor, o la artroscopía. Resonancia magnética. Tiene que ser necesariamente resonancia magnética. Por ahí me colocan algo que sería lógico, me ponen ecografía de partes blandas. Ya. Lo que pasa es que la ecografía de partes blandas es cuando hay un buen tejido muscular alrededor. Pero como estas son estructuras internas, ¿no? Están por dentro de la estructura ósea y articular, entonces hasta ahí una ecografía no nos va a brindar unas buenas imágenes. Por eso en este caso sí es necesario una resonancia. Ahora, por el costo de las resonancias, muchos pacientes no lo realizan, así que casi como un estándar médico está que prefieren realizar las pruebas adecuadas y con ello, si bien no se tiene una certeza al 100%, porque hay que decirlo, las pruebas ortopédicas que han estudiado ustedes tienen su grado de falla, ¿ok? Hay algunos casos en los cuales no van a acertar, por más que te digan los síntomas que corresponden, pero acertarán en más del 85% de los casos. Inclusive hay algunas pruebas específicas que te dicen que son válidas o confiables hasta el 95%. Entonces la probabilidad de fallo es mínima, mínima. Entonces para ello no justificaría, ¿no? Una resonancia de... ¿Cuánto está una resonancia la más barata? Ahora que todo ha subido de precio. Si estaba a 600 soles en 2019, la más barata, el 2020, ¿cuánto es? 2021, ¿cuánto estará? En 800 a lo mínimo. Profesor, y eso que la más barata es la menos nítida, la que tiene menos Claro, precisión también. la de un Tesla nada más, y eso, sin contraste. Porque existe de un Tesla y de 3 Teslas. Y a ello hay que sumarle si es con contraste o sin contraste. O sea, la más barata de todas, ¿no? Menos de ese precio difícilmente encuentren, siendo sinceras, para resonancias. Para otros exámenes sí pueden encontrar, para tomografías, para otros exámenes sí, pero para resonancias no creo que menos de 600, no menos de 800, tal vez 700 por ahí pueden encontrar, ¿no? Muy bien, yéndonos al tema que nos corresponde. A ver, como hemos analizado la rodilla, vayamos a la siguiente articulación. Por siguiente articulación importante, la que debería tocar sería la del tobillo. Pero lo que pasa es que por encima de la misma articulación del tobillo, como un punto intermedio entre la rodilla y el tobillo, hay una articulación que toma importancia, que viene a ser la articulación tibio-peronea, sobre todo la tibio-peronea distal. La articulación tibio-peronea tiene cierta similitud, ojo, cierta nomás, cierta similitud a la articulación radiocubital en el antebrazo. ¿Por qué? Porque dicha articulación está unida mediante una membrana interósea. Porque ustedes, vamos a la anatomía ósea, vemos el dibujo del radio del cúbito
hay un espacio libre entre ambos, y ahí hay una membrana interósea. Vamos a la anatomía de la tibia y el peroné, y en el medio de ambos hay ahí un espacio, y el espacio entre ambos, ahí está la membrana interósea. Entonces, esos son los importantes detalles a tomar en cuenta. ¿Ok? La existencia de dicha membrana interósea entre ambas. La membrana interósea, como ya hemos estudiado anteriormente, es un tipo de tejido fibroso. Pero es un tipo de tejido fibroso que al final permite que la articulación se convierta en una ¿qué? En una... a ver, ¿quién se acuerda? Es las 3 clasificaciones de una articulación de tipo fibrosa. A ver, chicos y chicas, ¿cuáles son las variantes de una articulación fibrosa? Tenemos 3 variantes. El profesor que no tiene cavidad sinovial. Esas son las características. No, yo digo clasificación, las 3 variantes. Profesor, sutura, sindesmosis y gónfosis. Muy bien. Sutura, sindesmosis y gónfosis. En este caso, una articulación unida por una membrana interósea, ¿en cuál de las 3 se clasifica? En una diastrosis, profesor. No, no. De las 3 que hemos mencionado. Sindesmosis, profesor. Una sindesmosis, efectivamente. Porque una sindesmosis está unida por estructuras ligamentosas. Y una de estas variantes podría ser incluso también la membrana interósea, ¿no? Perfecto. Entonces, la tibio-peronea vendría a ser una sindesmosis. Pero una sindesmosis, ¿cuánto movimiento es capaz de permitir? A ver, si lo vemos por la otra clasificación, por la clasificación funcional, ¿cómo se clasifica? No tiene mucho movimiento, profesor. Pero tiene. Entonces, Anfiartrosis. muy bien. Tiene poco movimiento, por lo tanto es una anfiartrosis. Muy bien, chicos. Si no tuviera nada de movimiento, sería una sinartrosis. Pero por lo que acaba de mencionar tu compañero, es una anfiartrosis. ¿Ok? Entonces diferenciemos sinartrosis, anfiartrosis y artrosis. Ojo, esto de la clasificación de las articulaciones es una pregunta que fijo les va a venir por lo menos 2 o hasta 3 preguntas en la evaluación de aquí a un par de semanas. Así que eso deben tenerlo, pero ya listo totalmente en su memoria, chicos. ¿Ah? Eso estar finito acá ya en su cerebro de ustedes. La clasificación de las articulaciones. Y se dan cuenta, en todas las articulaciones estamos haciendo en todas las clases estamos repitiendo qué tipo de articulación es cada una de ellas. Perfecto. Es una articulación fibrosa. Dentro de la fibrosa, esto es una sindesmosis. Y por su otra clasificación se clasifica como una anfiartrosis. Perfecto. Y ahora, más allá de la membrana interósea que los está uniendo, tenemos este ligamento de acá. El ligamento tibio peroneo distal. Este que está aquí de color verde. Pero este ligamento tibio peroneo distal, si bien permite estabilizar, pero permite cierto grado de movimiento para que se mantengan las características ya mencionadas. Pero lo curioso es que no permite el movimiento de la tibia. La tibia se queda como un eje. Recuerden lo que hablamos cuando estudiamos la parte ósea. ¿Cuánto del peso corporal soporta la tibia a nivel de la pierna?
A ver. ¿Cuánto de peso corporal soporta la tibia a nivel de la pierna? Un 90%, profesor. Muy bien, un 90%, efectivamente. Entonces, con ello estamos comprobando la enorme cantidad de peso que soporta dicha articulación en esta zona. Entonces, por simple matemática, ¿cuánto de peso soporta el peroné? Apenas el 10%. Entonces, al soportar mucho menos carga, significa que tiene mayor libertad. Y por lo tanto, este hueso es el que se moverá para permitir, valga la redundancia, el movimiento en la articulación tibio-peronea distal. Lo curioso es que se mueve en combinación con los movimientos que se den luego a nivel del tobillo. Y para ello debemos definir muy bien qué es el tobillo y qué es la tibio-peronea distal. Porque son dos articulaciones que están muy, muy cerca una de la otra. Para eso vamos a pintar, ¿ya? Esto de acá, espérense. Esto de acá, la unión entre la tibia, el peroné y el astrágalo, esta cúpula de acá, es propiamente la articulación del tobillo. Es la articulación tibio-peronea astragalina. ¿Ok? La tibio-peronea astragalina es la articulación del tobillo como tal. Mientras que la articulación tibio-peronea distal, esta de acá, que está cubierta por el ligamento del mismo nombre, el ligamento tibio-peroneo distal, es propiamente otra articulación. Ojo a este detalle. El de abajo es el tobillo y el de acá es la tibio-peronea distal. Están muy juntos una a otra articulación, pero son dos diferentes. ¿Ok? Que en algunos casos interactúan, claro que sí, porque justamente el peroné responde a los movimientos del tobillo. Acá están las flechas, pero no está de más resaltar la idea que se quiere expresar acá. Miren, cuando el tobillo se va para arriba, cuando realiza una dorsiflexión, el peroné se va a ir lateralmente para afuera, girando, y también se va a elevar. Miren, cuando pasa esta combinación es que había una dorsiflexión del tobillo, y el peroné responde lateralizándose, girando y elevándose. En cambio, cuando el tobillo se va hacia abajo, hacia una plantiflexión, el peroné se aduce, se rota internamente y luego desciende. Ese es el detalle entonces a tomar en cuenta. Entonces, profesor, la tibia está como un ancla ahí. No tanto, porque más bien Sería la rótula, ¿no, profesor? si fuera un ancla, sería fijo. No es fija. La tibia es más bien la que tiende a moverse. Y más bien la que tiende a anclarse de manera fija es la tibia. La tibia sí, porque la tibia como está soportando el peso es la que debe transmitir también. Y por eso se mantiene mucho más estable. En cambio, la que permite los pocos grados de movimiento viene a ser justamente el peroné. Muy bien. Entonces, hasta ahí nos termina esta explicación. Es relativamente sencilla. Vamos a colocar los detalles que corresponden. Primero que nada, vamos a colocar aquí en el medio qué tipo de articulación es. Es una articulación, según la clasificación estructural, sería una fibrosa.
Dentro de las fibrosas es una de tipo sindesmosis y funcionalmente es una anfiartrosis. Ya está. Fibrosa, sindesmosis, anfiartrosis. Ahora, hacia este lado. Vamos a ver. Cuando el tobillo realiza dorsiflexión, el peroné se separa y se eleva. Inclusive se separa, coma, rota externamente y se eleva. En cambio, al otro lado, cuando el tobillo realiza plantiflexión, el peroné se junta coma, rota internamente y desciende. Ya está. Ah, y el nombre no hemos puesto, ¿verdad? El nombre de articulación es la... Ah, no, que arriba está el nombre ya de por sí, disculpen. Muy bien, copien, chicos. No hay muchos detalles que colocar adicional, porque al ser una tipo fibrosa, no presenta movimiento angular. Entonces, como no presenta movimiento angular, no es necesario realizarle más análisis. Más bien, ahora la que vamos a analizar con más detalle es propiamente la articulación del tobillo, ¿no? Es decir, la que está inmediatamente por debajo de esta articulación que estamos visualizando en estos momentos. Acá sí tenemos que colocar detalles relevantes, ¿no? Importantes, relevantes, como queramos mencionarlo. Que es una articulación de moderada movilidad, que es una articulación de moderada estabilidad, ¿no? Eso es lo importante a tener en cuenta. ¿Qué más? A ver, sobre todo ello, que es una articulación de moderada movilidad y de moderada estabilidad. Pero ¿con qué comenzamos? Tenemos que tener eso bien claro. ¿Cómo comenzamos con esto? ¿No? Al mencionar esto, ¿con qué comenzamos? Tenemos que decir em, cómo se clasifica, primero que nada. Es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y lógicamente lo que tenemos que decir es que se clasifica como una articulación de tipo sinovial, ¿no?
Dentro de las sinoviales, ¿cómo se clasifica a su vez? Se clasifica como una articulación de tipo troclear. Se clasifica como una articulación de amplia movilidad, por lo tanto es una diartrosis. Sobre todo esos detalles que acabo de mencionar. Recuerden que la articulación del tobillo es la unión formada por ¿qué huesos? La tibia, el peroné, el astrágalo. Por eso su nombre completo es articulación tibio-peroneo astragalina. Nada más. Es el nombre de dicha articulación, la tibio-peroneo astragalina. A diferencia del anterior, que se llama simplemente tibio-peroneo. No tiene más nombre. ¿Ok? Es el importante detalle a mencionar. Entonces, debemos diferenciar eso. ¿Cuál es la tibio-peronea? ¿No? Tibio-peronea distal sobre todo. Y la propiamente dicha, la tibio-peroneo astragalina. Ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre con este tipo de articulaciones. Vamos a analizar su forma, sus características anatómicas, para verificar cómo se clasifica. Es una articulación, ¿no? De muy buena estabilidad, de poca estabilidad, de nula estabilidad, no sé. Y eso tenemos que verificar cuál es su tipo de coaptación articular, es decir, qué tipo de forma presenta, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los tejidos blandos a su alrededor también. Es el otro detalle importante a tener en cuenta. Entonces vamos para ello. Vamos a hacer una pizarra en blanco. Ustedes ya han visto la imagen, así que no va a estar para nada difícil que comprendan lo que les voy a explicar ahorita. La tibia, el peroné y la zona que corresponde al astrágalo. Entonces, vamos con la primera gran pregunta. ¿Hay una buena estabilidad? ¿Una mala estabilidad? ¿Qué opinión tienen? A ver, chicos y chicas, ¿qué me dicen? ¿Hay una buena o hay una mala estabilidad acá? A ver, no escucho a nadie. Ah, pero ya está poniendo. Ya, muy bien, hay una buena, ¿no? Estabilidad. Aunque estamos un poco apresurando a decir que tiene buena estabilidad. Lo que podemos decir, sí, concretamente, es que tiene una buena coaptación articular. Esto sí. Pero recuerden que de por sí ya es el elemento más importante de la estabilidad. Entonces vamos por un muy buen camino. Tiene una excelente estabilidad. Pero para que tenga esa buena coaptación, ¿no? Vemos cómo los maliolos de la tibia y el maleolo del peroné, es decir, tanto el maleolo interno como externo, están generando, como mencionaba hace un rato uno de sus compañeros, como una mortaja, están comprimiendo, ¿no? Están comprimiendo la articulación del tobillo. En este caso estarían comprimiendo de forma directa al astrágalo. De esa manera es que permiten brindar una mayor estabilidad a la zona.
Muy bien. Entonces, estabilidad ya va buena. Ahora, para ver los otros elementos, los elementos blandos, tengo que completar la estructura, no la estructura si lo estuviéramos viendo de frente. Y por debajo de las trágalo, ¿qué hueso está? A ver, díganme. Chicas y chicos, debajo de las trágalo, ¿qué hueso está? Calcáneo. El calcáneo, perfecto. Entonces, comencemos colocando todos los elementos que están alrededor propiamente de esta articulación, como vendrían a ser, por ejemplo, primero que nada tenemos a la cápsula. Vamos a colocarlo de este color. La cápsula llega justo hasta este punto. Y la cápsula articular envuelve todo esto. ¿Ok? Todo eso corresponde a la cápsula articular. Entonces, recuerden, yo sé que parecerá repetitivo, pero creo yo que no está de más. Es para que se consolide, para más no poder este conocimiento. La cápsula articular siempre es un elemento bueno. Siempre es un elemento bueno de estabilidad. Solo en algunos casos muy específicos que la cápsula pueda alterarse, como en el caso del hombro congelado, ¿no? ¿Cuál es el nombre correcto de la patología llamada el hombro congelado? La capsulitis adhesiva. Solo en esos casos nomás podríamos decir que la cápsula juega un papel que perjudica más de lo que favorece. Ya, ahora vamos con los ligamentos. Tenemos varios ligamentos. No vamos a contar el ligamento peroneo distal, ¿ok? Lo que vamos a contar son los otros ligamentos colaterales. Tenemos el ligamento colateral interno y externo del tobillo. El caso del ligamento colateral interno, que es este de acá, el ligamento colateral interno es el llamado ligamento deltoideo. Y el ligamento colateral externo se queda como tal, ligamento colateral externo del tobillo. No tiene un nombre especial. O a menos que veamos fibra por fibra, ¿no? Y tenemos sobre todo el ligamento peroneo calcáneo y otros. Ya está. Vamos a colocar por aquí los nombres entonces. Ligamento colateral externo que es el ligamento peroneo calcáneo y el peroneo astragalino. Peroneo. Peroneo calcáneo y peroneo astragalino. Ya está. Y hacia el otro lado tenemos el ligamento colateral interno. Ligamento colateral interno, que es el llamado ligamento deltoideo. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque presenta 3 fibras. ¿Ok? Porque presenta 3 fibras. Este ligamento colateral interno deltoideo pero muy difícilmente se va a romper. Es extremadamente resistente. Es una de las grandes curiosidades anatómicas, ¿no? Que miren, en los diferentes estudios que se ha hecho para evaluar qué grado de resistencia real presenta este ligamento, se ha visto que es mucho más fácil que se pueda dar una fisura en el hueso antes que se rompa el ligamento.
Con ello estamos explicando entonces la gran resistencia que tiene dicho ligamento. A ver, un segundo, chico, por favor. Muy bien, ahora sí continuemos. Entonces, como les mencionaba, es un ligamento muy curioso porque en los diferentes estudios que se ha hecho, se ha podido verificar lo que les mencionaba, ¿no? Que es más fácil que se rompa una parte del hueso, que se dé como un tipo de fisura, antes que se rompa el ligamento. Entonces esto nos quiere decir que es tremendamente resistente. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Cuando una persona tiene alguna lesión del tobillo, este ligamento colateral interno, el ligamento deltoideo, ¿se lesionará? ¿Sí o no? ¿Por qué no me responden por audio? O he apagado. No, sí está prendido el audio. No, profesor, no se lesiona. Exactamente. No se va a lesionar. O en todo caso, tenemos que decir que sería muy, pero muy poco probable que se lesione. Entonces, el ligamento que tiende a lesionarse viene a ser el otro, el colateral externo. Ujú. Entonces, si se lesiona el ligamento colateral externo, ¿cuál es entonces el movimiento lesionante para el tobillo? A ver, sáquenlo por deducción. Si este es el ligamento verde, el que se tiende a lesionar, ¿cuál es el movimiento que provocaría el sobreestiramiento de dicho ligamento y por lo tanto provocaría un esguince de tobillo? Doblarse el tobillo. Rotación, profesor. Ya, pero ¿en qué Extensión, sentido? Rotación. Pero no hay rotación en el tobillo. Aducción. Ya, pero no es el nombre correcto. ¿Qué nombre toma ese movimiento en el tobillo? Inclusive es por debajo del mismo tobillo. Muy bien, tengo dos respuestas correctas en el chat. Inversión. La inversión del tobillo. Cuando el tobillo se va hacia una inversión de rango exagerado, es ahí cuando el ligamento colateral externo se tiende a sobreestirar y por lo tanto tiende a lesionarse. Es en ese momento exacto. Muy bien. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los músculos que protegen acá? Pero a ver, seamos sinceros, ¿a la zona del tobillo llegan muchos músculos? No llegan muchos músculos, son poquitos. Lo que sí llegan es en forma de tendones, ¿no? Los músculos llegan a esta zona en forma de tendones. Entonces, ¿cuáles son los tendones
que tienden a generar una lesión de este tipo de tejido. O mejor dicho, tienden a proteger este tipo de tejido. Sería principalmente el tendón que se encuentra en la parte posterior, el tendón del ligamento grande, ¿cómo se llama? ¿De Aquiles? El tendón de Aquiles, ¿no? Aunque correctamente es el nombre coloquial, ¿no? El nombre que lo conocemos todos, pero su nombre correcto es el tendón calcáneo. ¿Ok? Tendón calcáneo, también llamado tendón de Aquiles, ese es el que tenemos nosotros que tomar como referencia. ¿Qué otro más? ¿El tendón de qué otra estructura? A ver. A ver, ¿qué otros ligamentos? En realidad casi todos los músculos que pasan directa o indirectamente por el tobillo están beneficiando la función que les he mencionado, la función de estabilidad. Podríamos mencionar todos realmente, uno por uno. Tendríamos que mencionar al tendón del músculo tibial anterior, al tendón del músculo tibial posterior, ¿no? Tenemos que mencionar el tendón del músculo, a ver si hemos nombrado tibial anterior, tibial posterior, a los músculos de los peroneos laterales. Es decir, los tendones de los músculos principales que están de una u otra manera rodeando a dicha articulación. Pero vamos a cambiar, pero vamos a colocar ese detalle acá. Vamos a colocarle, ¿ok? El tendón del el tendón calcáneo, ¿no? El tendón calcáneo, el tendón del tibial anterior, el tendón de los peroneos, y el tendón del tibial posterior. Todos estos músculos son los que ayudan de una u otra manera a proteger, ¿no? Acá tenemos las estructuras musculares, ahí tenemos a las estructuras ligamentosas, y por acá lógicamente tenemos a la cápsula articular. Ya está. A ver, chicos y chicas, tomen la captura que corresponde, por favor. Muy bien. Espero que hayan copiado la información. A ver, volviendo netamente a lo que es la parte teórica. Coloquemos los datos correspondientes. Estabilidad de la articulación, a ver. Estabilidad. Vamos a colocar aquí
La coaptación de los extremos distales de la tibia y el peroné encajan perfectamente con la carilla articular superior del astrágalo. Además, están rodeados en forma de un encaje por los maleolos, tanto interno como externo. Muy bien. Entonces tenemos el primero de los puntos, ¿no? La coaptación. ¿Cuál es el siguiente de los puntos? El siguiente de los puntos a analizar viene a ser la tensión de estructuras blandas. Ya, vamos a colocar aquí entonces, esta es la tensión de estructuras blandas. A ver, vamos a colocar. Como un asterisco primero. La cápsula brinda una gran estabilidad a la articulación. Esto ya hace un punto fijo, siempre a favor. Luego, tenemos los ligamentos. Los ligamentos colaterales evitan los movimientos en el plano coronal. Pero el más fuerte entre los dos es el ligamento colateral interno, es decir, el ligamento deltoideo. Y por último, son 4 los tendones correspondientes a músculos que provienen desde la pantorrilla, los cuales permiten la movilidad en la zona. O mejor dicho, no permiten la movilidad en la zona, está mal ahí. Los cuales aumentan la
estabilidad en la zona. ¿Cuáles son? Son los, vamos a colocar aquí, coma. Estos son los tendones de los músculos tibial anterior, tibial posterior y peroneos laterales. Pero el más fuerte de todos es el tendón calcáneo, el conocido tendón de Aquiles. Muy bien, chicas y chicos, copien esta información, por favor. Hablando de la movilidad, yo les acabo de mencionar justamente sobre ello. La movilidad se da de forma específica en el plano sagital, porque en el plano coronal no hay movimientos. Entonces, si no hay movimientos en el plano coronal, partimos de esto como, va la redundancia como punto de partida, ¿no? Entonces solamente tenemos los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión, nada más. Y si solo tenemos los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión, ¿cómo es que se logran los movimientos de inversión y eversión? Porque se supone que los movimientos de inversión y eversión también se dan en la zona. Y efectivamente se dan en la zona, pero no se producen en esta articulación exactamente. Ese es el detalle. Se dan en la zona, pero no exactamente en esta articulación. Y si no se producen exactamente en esta articulación, viene la pregunta, ¿en dónde se generan? Lo curioso es que ya se generan por debajo, en las articulaciones que están, la articulación que está directamente por debajo. ¿Y cuál es la articulación que está por debajo del tobillo? A ver, hay que hacer un pequeño análisis óseo, ¿no? Del dibujo óseo. Vamos a verlo de forma lateral, ¿ya? Astrágalo, calcáneo, escafoides, las cuñas, los metatarsos, las falanges, ¿no? Y como es una vista lateral, vamos a ver que es una vista lateral interna, entonces por aquí estaría ¿quién? La tibia. Pero estamos diciendo que la articulación del tobillo es propiamente esta de acá. La articulación del tobillo es esta. Ojo. Esta acá es la articulación del tobillo. Y aquí no se van a dar los movimientos laterales. Entonces, si aquí no se van a dar los movimientos laterales, bien, vamos a repetir la pregunta. ¿Dónde se van a dar? Se van a dar en esta de aquí abajo. Vamos a colocar de amarillo entonces. Esta articulación de acá. Y esta articulación que se da entre el astrágalo y el calcáneo, ¿no? ¿Qué nombre tiene? Toma el nombre de articulación subastragalina. Ese nombre es el que toma.
Y es aquí donde se van a dar los movimientos de forma lateral. Sea tanto en este sentido o en el otro sentido. En forma de que combinen rotaciones con los movimientos de aducción a abducción. Y como se están combinando, estamos hablando de un movimiento que está generándose en diferentes planos. Por eso es que la inversión y la eversión no son considerados movimientos puros, sino que son considerados movimientos combinatorios. Y lo curioso es que este movimiento que se va a dar aquí tiene su propio eje y su propio plano. Se va a dar aquí. Y este es el tan conocidísimo eje de Genke. Aquí se van a dar los dos movimientos. Entonces, por un lado se va a dar la inversión y por otro lado se va a dar la eversión. ¿Pero en qué articulación se va a dar? En la articulación subastragalina. Articulación subastragalina. Ya está. A ver, tomen la captura de pantalla, chicos y chicas. Muy bien. ¿Por qué hice este hincapié sobre el eje de Genke? Porque como ya habíamos analizado lo que es la estabilidad en el tobillo, lo otro a analizar es los movimientos. Pero lo curioso es que los movimientos a nivel del tobillo solamente son dos, como les menciono. Solamente tenemos la dorsiflexión y la plantiflexión. No tenemos más. Ahí se queda. Por lo tanto, tendremos que ya considerar de manera directa también los que se dan por debajo de esta articulación. Es decir, los movimientos que se dan en la articulación subastragalina, alrededor del eje de Genke. Muy bien. Como les mencionaba, aquí está el otro. Bien, acá está el dibujo de cuáles son los tendones que están alrededor, cómo está la membrana interósea. Acá la unión tibio-peronea distal, cómo está conformada la articulación propiamente del tobillo, ¿no? Y acá lo que les menciono, el eje de Genke, la ubicación, cómo es que se da la inversión, la eversión del pie. A ver, hablando sobre esta articulación, hablando sobre la articulación subastragalina, ¿cuál es la clasificación que le corresponde? Primero por cantidad de movimiento. Se considera como una articulación de tipo sinovial. ¿Ok?
Acá viene una curiosidad. Como es una articulación con eje y plano especial, ¿ok? Porque se da una diagonal, no se da en uno de los ejes que correspondería geométricamente al plano cartesiano. Entonces, esta articulación se considera una bicondilia. Ojo a esta clasificación especial. Es la única articulación de este tipo. Bicondilia. ¿Ok? Y por ello no tiene una clasificación. Ahí nomás se queda, sinovial, bicondilia. Y con respecto a lo que es cantidad de movimiento, si bien la inversión y la eversión no se pueden medir de forma exacta porque son movimientos combinados, lo que se logra entender es que si bien son movimientos combinados, por lo menos están combinando más de 30 grados en cada movimiento. Entonces, si están combinando más de 30 grados en cada movimiento, ya de por sí son unas diartrosis. Entonces, esta es la clasificación que le corresponde a la articulación subastragalina. Vamos a resaltar aquí cuál es el eje de Henke en cada caso. El eje de Henke, por si acaso, es este de amarillo. Aquí vendría a ser este de aquí. Muy bien. Continuemos. Ya está. Entonces vamos a tener una pantalla en blanco solamente para colocar en forma muy concreta los movimientos. ¿Ya? Movilidad. Entonces vamos a separar de forma particular, por un lado, la articulación tibio, peroneo. Por favor, chicos, su audio. Astragalina, por un lado, que comúnmente la conocemos como la articulación del tobillo. Y luego tenemos a la articulación subastragalina. ¿Qué movimientos se dan? Aquí se da dorsiflexión y plantiflexión. En el caso de la dorsiflexión, se llega hasta un máximo de 30 grados de forma pasiva, y en la plantiflexión los libros dicen hasta 50 grados. En la articulación subastragalina tenemos el movimiento de inversión y el movimiento de eversión. Pero ¿cuál es el detalle? Que no se pueden medir de forma exacta. ¿Qué pasó? Voy a tener que sacarlo. No se pueden medir de forma exacta. ¿Por qué? Porque están combinando planos. ¿Okay? El eje de Henke es único.
Ya está, copien ello, por favor. Chicos, a ver, ¿alguna duda o pregunta sobre este tema que estamos desarrollando hasta ahorita? Ahorita vamos a ver los movimientos ya en un video, ¿ya? Pero antes de pasar los videos, ¿alguna duda o pregunta o curiosidad? Articulación. Hay una pregunta. Ah, ya, no, todo ok. Ya está, vamos a pasar el video. Buenos días. El tema que vamos a ver hoy en este video va a ser el tema de articulación del tobillo o tibio tarsiano. Entonces nos vamos a dirigir hacia el pie del lado derecho, donde vamos a delimitar, definir, estudiar esta articulación. Como todas las articulaciones, vamos a establecer primero la clasificación de acuerdo a su movilidad, siendo la articulación tibio-tarsiana una diartrosis de subtipo troclear o shinglimoide, que es lo mismo. Las superficies articulares de esta articulación vamos a tener hacia arriba la articulación tibio-peronea inferior. El peroné, como vemos aquí, está articulado con la tibia, ambos por sus extremos distales, en la articulación tibio-peronea inferior, que es una articulación fibrosa o de tipo sindesmosis. Entonces aquí vemos cómo ambos huesos articulados entre sí forman una especie de pinza, también denominada mortaja tibio-peronea, que estos dos huesos así articulados se van a articular con un solo hueso del pie, que aquí lo vamos a aislar, que es el hueso astrágalo. En el astrágalo, esa es una vista anterior, si lo vemos desde arriba, vamos a ver esta superficie articular que es la polea o tróclea astragalina, que es la que se articula con nuestra mortaja tibio-peronea. Y hacia los lados tiene vertientes laterales medial y lateral que están destinadas a la articulación con los maleolos, el maleolo interno de la tibia y el maleolo externo del peroné, para articularse con esas vertientes. Entonces así tenemos delimitadas nuestras superficies articulares. Como es una articulación de tipo diartrosis, es una articulación de tipo sinovial también. Por lo tanto va a tener todas las características de una articulación sinovial, desde cápsula, membrana sinovial y demás, hasta ligamentos que van a reforzar esta cápsula y que son los que vamos a ver ahora. Básicamente en la articulación vamos a tener ligamentos colateral interno y ligamento colateral externo o colateral lateral. Cada uno de ellos está compuesto por diferentes partes o fascículos. En el ligamento colateral interno, vamos a empezar con ese. Es un ligamento que está dispuesto en dos capas, una superficial y una profunda, que tienen básicamente las mismas inserciones. En la capa, este ligamento lo vamos a definir en tres porciones. Una que es esa, que es la porción tibio-talar anterior, que esta parte tibio-talar anterior, si vemos, va a seguir un recorrido en sentido inferior hacia anterior. ¿Hacia dónde? Desde el maleolo interno de la tibia hacia la parte medial del astrágalo. Ese es el astrágalo, la parte medial del astrágalo, lo vamos a ver acá cómo termina.
Pero también dentro de este mismo ligamento tibio-talar hay otra porción que va a venir desde el maleolo interno hasta la cara superior de este otro hueso, que es el hueso navicular o escafoides. Ahí tenemos hueso navicular. Entonces tiene una porción que llega hasta el astrágalo, hacia su cara medial, y otra porción que es la porción tibio-navicular que llega a la cara superior del navicular. Siguiendo con el ligamento colateral medial o colateral interno, tengo la porción media. Esa porción media de este ligamento va a descender desde el maleolo interno hasta esta porción del hueso calcáneo, que es el hueso que está inmediatamente por debajo del astrágalo, ese, hasta este tubérculo que está aquí, que es el sustentaculum tali. Esa va a ser la parte media del ligamento, desde el maleolo sustentaculum tali. Y luego vamos a tener la porción tibiotalar posterior. Vamos a hacer una vista posterior. Ahí. El ligamento tibiotalar posterior va a descender en sentido inferior y posterior. ¿Hacia dónde? Hacia el hueso astrágalo. El astrágalo aquí hacia posterior, como vemos aquí, tiene delimitado un surco o canal para que pase el músculo flexor largo del dedo grueso, o del dedo, del dedo grueso, que acá lo vamos a poder ver. Es un músculo que viene desde la región posterior de la pierna y vemos cómo pasaba por el canal del astrágalo, el canal para el flexor largo del dedo grueso, y vemos cómo el ligamento tibiotalar posterior, que forma parte del ligamento colateral medial, termina hacia distal por encima de este canal por donde pasa ese músculo que acabamos de decir. Luego vamos a tener un ligamento que es el ligamento colateral lateral. Vamos a hacer ahora una vista externa de este pie derecho. Acá vamos a tener entonces el ligamento colateral lateral, que este va a estar dividido en 3 fascículos independientes. Todos ellos van a nacer desde el maleolo externo del peroné. Y vamos a tener un fascículo anterior o taloperoneo anterior, que es este que encontramos aquí. Este ligamento taloperoneo anterior va a venir desde el borde anterior del maleolo hasta la cara lateral del astrágalo, que lo tenemos allí, que aquí lo marcamos, el astrágalo, ven, hasta su cara lateral. Luego vamos a tener una segunda parte del ligamento colateral lateral, que es el ligamento calcáneo peroneo, que lo vamos a encontrar aquí en una vista más posterior. Ahí es este ligamento. El ligamento calcáneo peroneo va a ir desde la parte del vértice del maleolo externo hacia la cara lateral del hueso calcáneo, como vemos aquí, y podemos ver que superficialmente a él van a pasar estos 2 tendones musculares que corresponden al peroneo corto y al peroneo largo, que son 2 músculos que pertenecen al grupo lateral de los músculos de la pierna. Peroneo largo, el peroneo corto, ambos tendones pasando superficiales al ligamento calcáneo peroneo. Y finalmente el tercer fascículo, tercera porción del ligamento colateral lateral, es este que encontramos hacia posterior, que es el ligamento taloperoneo posterior, que este se va a encontrar se va a dirigir desde el maleolo externo, desde su cara medial, y va a seguir casi un trayecto horizontal hacia el astrágalo justo por debajo de su tróclea, que la tróclea, recordemos, era la superficie articular para la mortaja tibio-peronea en esta articulación en cuestión. Entonces, taloperoneo posterior desde la cara medial del maleolo externo hasta el astrágalo por debajo de su tróclea. En cuanto a los movimientos que vamos a poder realizar con esta articulación
tibiotarsiana van a ser los movimientos de flexión dorsal del pie que lo van a hacer los músculos que están, por decir en general, en el grupo anterior de la pierna, y la flexión plantar del pie que lo van a hacer todos aquellos que terminen insertándose en la planta del pie. Es muy importante tener en cuenta la mortaja tibio-peronea como parte de esta articulación, porque por ella vamos a poder transmitir el peso de nuestro cuerpo hacia el pie y converger en el astrágalo para poder realizar los movimientos de flexión dorsal y plantar al caminar, por ejemplo, o al realizar actividades que involucren esos tipos de movimientos de flexión dorsal y flexión plantar. Bueno, eso es todo en cuanto a articulación tibiotarsiana. Muchas gracias por su atención. Sigan viendo el próximo video. Muy bien, chicos. Entonces, ya con ello tenemos una información muy buena de forma complementaria. Muy bien, no sé si alguno tiene, si no tienen dudas o preguntas, con ello terminamos momentáneamente para luego continuar con las articulaciones del pie, ¿ok? Y finalmente ya ver lo que son las articulaciones de la columna. Mejor vamos a terminar de una vez del pie. Mejor, vamos a hacerlo del pie. A ver, en el pie, probablemente, chicos, ya tenemos grupos de articulaciones. Tenemos conjuntos. Tenemos por una parte el conjunto llamado la articulación de Chopard y luego la articulación de Lisfranc. La articulación de Chopard une astrágalo calcáneo con el cuboides escafoides. Y luego une las cuñas y el cuboides con los metatarsianos. Lo curioso es que en este libro, esto está bien, el error es cómo está siendo dividido acá. Porque esto de la división de antepié, mediopié, retropié, el mediopié realmente lo toman hasta... El mediopié lo toman hasta el mismo calcáneo. Porque el mediopié, ¿ok? Como ya les enseñé yo anteriormente, el mediopié abarca desde acá hasta acá. Es decir, toda la zona que corresponde al arco plantar. Recuerden esto. Toda la zona que corresponde al arco plantar es a la que se le llama mediopié. Pero esto de acá al costado se llama una articulación de Lisfranc, Chopard, eso sí está bien. Miren, acá mismo les muestra, ¿no? De dónde a dónde está la distribución del arco. De acá hasta por acá. Pero realmente se toma esta vertical. Todo esto es el mediopié. Lo único que tenemos que mencionar es lo siguiente. Las articulaciones de Chopard y Lisfranc, al ser articulaciones internas, solo permitirán pequeños movimientos de deslizamiento entre sí, a pesar de ser sinoviales. Ajá. A ver, díganme, si son articulaciones sinoviales, pero solamente permiten deslizamientos, ¿cuál es la clasificación que les corresponde a estas dos articulaciones? A ver,
Los escucho. Articulación de artrodia. Artrodia, muy bien. Serían sinovial, primero que nada. Pero lógicamente que también son unas artrodias. Y también van a ser unas de tipo anfiartrosis. Sinovial, artrodia y anfiartrosis. Esa es la clasificación que les corresponde. Ya está. Tanto para la articulación de Chopard y para la articulación de Lisfranc. Muy bien, chicos. Ahora sí. Hasta ahí culminamos momentáneamente. A ver, chicos. Para responder a su compañera, para terminar este punto, ¿ok? El pivot es un problema congénito. Al ser un problema congénito, ¿ok? Significa que los niños nacen con el problema. ¿Pero por qué nacen con ese problema? Nacen porque hay muy poco espacio en el vientre de la madre. Nacen con una deformidad muy grande. Es un pie equino, es decir, en plantiflexión, y una combinación con inversión. ¿Se puede mejorar esta condición? Claro que sí. Hay un tratamiento de yesos secuenciados, que es el conocidísimo método de Ponseti, ¿no? Y con la secuencia de yesos el niño puede recuperar su normalidad. Pero lo ideal es que se comience durante los 2 primeros meses que el bebé ha nacido. Si se va alargando, ya pueden quedar secuelas, empezar a quedar secuelas, ¿no? He visto a niños que le han hecho el método de Ponseti desde que prácticamente desde que nació, y a los 2 años ya no presentan ningún problema. Pero he visto a niños que han comenzado con un tratamiento más allá de los 6 meses, en el cual el Ponseti ya no tiene efectividad, tiene que hacer intervenciones quirúrgicas y encima de todo, ni siquiera se logra una buena recuperación de los bebés. Entonces, es muy importante tener en cuenta, entonces, que para los resultados que se puedan esperar, sobre todo hay que tener en cuenta cuándo se comenzó a realizar dicho tratamiento. Es el primer detalle a tomar en cuenta. Muy bien, chicos, chicas, entonces con ello estaremos terminando con esta parte de la clase.